Shalom, bendiciones, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. En esta ocasión vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde es tema libre. Cualquier tipo de pregunta, aquí mis hermanos que están presentes van a hacerla y trataremos de responderla a través de las escrituras. Así que gracias por los que están viendo la grabación, igualmente los que están aquí presentes. Y pues sin más ocupar tiempo, vamos a comenzar. Así que, hermanos, a ver quién es el primer valiente que quiere poner una pregunta. Bendiciones, hermanos. Mi pregunta es de que, bueno, yo hasta hace poco, estoy, pues, aprendiendo lo de los sábados, pero yo quisiera saber si los cristianos aceptamos al Señor, sabemos, reconocemos que a través de Él es el por quien tenemos salvación, pero ¿por qué habiendo tantos y tantas iglesias cristianas y predicando el nombre del Señor, la salvación a través de Jesucristo? ¿De dónde viene que dejáramos o que no obedeciéramos el seguir, el celebrarle al Señor el sábado y mejor nos fuéramos atrás de los católicos celebrando el domingo? Híjole, excelente pregunta. Una pregunta de mucho fuego, mucha controversia. Así que esa pregunta, hermanos, es una pregunta que para hacerle, o sea, justicia al tema, hay mucha información y se necesitaría mínimo unos tres estudios para arrastrar primero lo que dice la Biblia, segundo lo que es la historia, y luego también la cuestión de la profecía, porque incluso en esos temas se maneja la profecía. Pero obviamente no lo vamos a hacer así ahorita. Voy a tratar de responderles según lo que me acuerdo de toda esta información. Y vamos a ver, a tratar de responder el por qué es de que hubo un reemplazo del sábado como día de reposo, lo que en el hebreo se le llama el Shabbat, al domingo. ¿Ok? Entonces, primero vamos a establecer qué es el Shabbat. El Shabbat, según las escrituras, fue una de las cosas que Dios creó en la semana de la creación. En el libro de Génesis capítulo 1 registra la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra y registra que se hizo en 6 días, ¿verdad? Siendo el ser humano la última creación en el sexto día, y el próximo o el siguiente día se le llamó el séptimo día, donde dice la escritura en Génesis capítulo 2 que Dios descansó de la obra que había realizado en la creación. O sea, Dios cesó de crear. Entonces aquí Dios establece desde la semana de la creación este patrón para nosotros. Ahora recuerden que una de las cosas que Dios nos pide en su palabra, que lo vemos efectivamente en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro lo repite, es de que debemos imitar a Dios. Dice Dios, sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios requiere que su pueblo imite la santidad de Dios. O sea, es un requisito, es una cosa que nos va a destacar de entre los otros pueblos, de que nosotros como pueblo del Dios de Israel vamos a practicar la santidad como Él lo manda a hacer. Entonces, ahí es donde encontramos este principio de imitar a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, como buenos hijos, imitamos a nuestro Padre. Entonces, si Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo, ahí se formó desde el principio este patrón donde para el ser humano, Dios dice, trabaja 6 días, pero el séptimo, el último, lo vas a descansar, en modelo de la semana de creación. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 20, donde es lo que Dios comienza a dar los 10 mandamientos. Y cuando llega el mandamiento del cuarto mandamiento, cuando el texto llega al cuarto mandamiento, Dios comienza con una palabra bien interesante que no lo hace con los otros 10 mandamientos. Dios dice, acuérdate de santificar el día de reposo. Entonces, ¿por qué es que Dios comienza diciendo acuérdate? Es porque Dios quería que hiciéramos memoria de algo que había ocurrido. Porque no podemos hacer memoria, no podemos acordarnos de algo que no ha ocurrido. So, por el hecho de que comienza diciendo recuerda, o en inglés remember, es algo que ha ocurrido. Entonces, como que Dios quiere que hagamos memoria de lo que Él hizo. Y dice por eso el texto, recuerden de santificar el séptimo día de la semana. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que hacer memoria, ir atrás.
Segundo, dice santificar. La palabra santificar viene del hebreo kadosh, que significa ser especial, apartar para hacerlo especial. Porque cuando todo es igual, es algo común. O sea, no hay diferencia de una cosa a otra cuando todo es igual. Son las cosas comunes. Entonces, en la semana, todos los días son comunes, son iguales, con la excepción del séptimo día, que Dios lo hizo especial. Dice el relato de Génesis que Dios lo bendijo y lo santificó. De los 7 días de la creación, solamente el séptimo Dios le da una bendición y le da un honor de santificar. Ningún otro día de la semana tienen esas características. Entonces miramos desde el relato bíblico que nosotros, o sea, que Dios le manda al pueblo de santificar, o sea, hacerlo especial. Y la pregunta es, ¿cómo lo santifico? ¿Cómo lo hago especial? Y el texto sigue diciendo, ahí en Éxodo capítulo 20, dice, no trabajarás tú, ni tu siervo, ni tus hijas, ni tus animales, ni tus criados, o sea, nadie que habite contigo va a trabajar ese día. Y luego nos dice el por qué. Dice el texto, porque en 6 días creó Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo reposó. Entonces en la Biblia Dios se pone como el ejemplo de cómo debemos nosotros santificar el séptimo día. Y es por eso que Él dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, si Dios santificó y guardó el séptimo día de la semana, entonces nosotros, por imitarlo, debemos hacerlo. Y es lo que el pueblo de Israel, aunque nunca lo hizo siempre de la manera adecuada, sino que hubieron épocas dentro del pueblo de Israel donde no se guardaban los mandamientos, y es por eso que Dios mandaba a los profetas para decirles, regresen a las sendas antiguas. Pero por lo general es el pueblo israelita que tratando de ser fiel al mandamiento ha guardado lo que se le llama el Shabbat. La palabra Shabbat significa cesar o parar. En el contexto de que la Biblia lo usa es cesar de trabajar. Por eso se le llama también el día de reposo, Shabbat, donde uno cesa de su trabajo laboral. Entonces, entendemos que desde el principio es algo que Dios creó para la humanidad, después Dios lo recuerda a su pueblo Israel, esperando que su pueblo continúe o sea, reposando en el séptimo día de la semana. Ahora muchos dicen, sí, pero es que solamente Dios le entregó esto a los judíos, a los israelitas, así que si yo soy gentil no tengo por qué guardarlo. Y ahí hay dos cosas que esta gente está ignorando. Primero que todo, entender de que cuando Dios saca al pueblo de Israel y los lleva por el desierto, los lleva al monte Sinaí, hace pacto con ellos, les entrega la ley, la Torah, incluyendo el mandamiento del Shabbat, no solamente eran judíos, israelitas, hebreos. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 12, versículo 49, que salieron los hijos de Israel de Egipto y que junto con ellos salieron una gran multitud. Entonces, aquí hay una distinción de personas. Dice que salieron los hijos de Israel, ese es un grupo de personas, y luego dice una gran multitud de personas con ellos. Esa es otra clase de personas. ¿Quiénes eran estos? Eran gentiles que vivían en Israel, que al mirar el poder del Dios de Israel, decidieron dejar a Egipto, dejar los dioses paganos y unirse por fe al Dios de Israel. De modo que cuando Israel salió de Egipto, salieron con ellos gentiles, que pudiéramos usar la terminología de Pablo, se injertaron al pueblo de Israel. Y fueron este pueblo israelita que cruzó por el mar, que cruzó por el desierto y llegar al Sinaí, era una mezcla de israelitas de sangre con gentiles. Cuando captamos esto, entonces llegamos a la realización y para muchos la revelación de que los mandamientos que Dios entregó desde el Sinaí no solamente fueron para los israelitas, sino también abarcó a los gentiles que se habían unido al pueblo de Israel y que estos gentiles, junto con los israelitas, entraron en el pacto de Sinaí. Entonces, aquí se derrumba este argumento de que solamente es para los judíos. No, también es para los gentiles que se unen al pueblo de Dios. Obviamente, si somos gentiles paganos que adoramos a cualquier cosa, a palos, a rocas y todo esto, obviamente, pues, ¿qué nos va a importar guardar el séptimo día de la semana? Si no nos importa adorar al verdadero Dios, mucho menos guardar el séptimo día de la semana. Así que, obviamente, si hay un gentil que no le importa el Dios de Israel, obviamente no tiene que guardarlo. Pero si somos de origen gentil, que como Ruth hicimos la declaración de fe
tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, entonces nosotros hacemos una transición. Dejamos de ser gentiles y nos convertimos en pueblo de Dios. Y cuando nos convertimos en pueblo de Dios, somos injertados al pueblo de Dios. Y ahora, como pueblo de Dios, tenemos que obedecer al Dios que profesamos servir. Entonces ahí es donde entran los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del Shabbat. Ahora, ahí no para el asunto. Después en Isaías capítulo 56, Dios les está hablando a los gentiles y les dice, si ustedes abrazan mi día de reposo y mi pacto, dice que Dios nos va a bendecir. Y le está hablando a los gentiles, dice al hijo del extranjero, no le está hablando a los judíos. Que si al hijo del extranjero, el gentil, que si abraza, dice, yo le daré entrada en mi santo monte. Entonces, es una invitación, el Shabbat es una invitación para todo el mundo. Regresando al Génesis, cuando Dios creó todo, hizo Adán y Eva representaban el potencial de la humanidad. No solo no representaba a los judíos o los israelitas, todavía no existían. Adán y Eva representaban toda la humanidad. Y si Dios creó el Shabbat para ellos, representando la humanidad, entonces podemos entender que el Shabbat fue para toda la humanidad. Y por eso Dios en Isaías 56 le dice al hijo del extranjero que abrace el Shabbat y que será una señal que quiere servir a Dios. Entonces, cuando ponemos toda esta información en la mesa, miramos que si nos consideramos pueblo de Dios, debemos guardar los mandamientos, incluyendo el Shabbat. Se me hace bien interesante, hermanos, que yo me he sentado a practicar con cristianos, o sea, y cuando hablo del término cristiano, me refiero al cristianismo actual, el que se mueve. Y le pregunto, ¿los 10 mandamientos son para el cristiano? El cristiano debe no matar, no mentir, no codiciar, honrar a los padres, no tener dioses ajenos. ¿Debe un cristiano guardar eso? Dicen, sí. Y les digo, ¿y qué tal el cuarto mandamiento del día de reposo? ¿Debemos guardarlo? Ah, ese no. Y se me hace curioso porque, ¿dónde en la Biblia dice eso? Yo les hago el reto, hermanos. Les doy $1000. Si ustedes me pueden encontrar un versículo del Nuevo Testamento que digan que debemos guardar los 9 mandamientos y excepto el Shabbat. Eso no existe. Entonces, ¿de dónde sacan eso? La mente humana. Entonces, no hay ningún versículo bíblico que nos diga que debemos de guardar los 10 mandamientos con la excepción del Shabbat, pero eso es lo que cree el cristianismo. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? Y aquí es donde vamos ahora a tratar de entender la mente del cristianismo moderno y también estudiar qué sucedió en la historia. Entonces, si ustedes, cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar dos versículos que menciona que los discípulos estaban reunidos en el primer día de la semana. ¿Ok? Hay dos versículos en el Nuevo Testamento. Uno está en el libro de los Hechos y otro está en una carta de Pablo en los Corintios. Y en ambos el contexto es que los discípulos estaban reunidos y dice en el primer día de la semana. Entonces, la lógica cristiana es ver esos textos y dicen, pues el primer día de la semana es el domingo, entonces lo vamos a interpretar como que ese es el día que los cristianos comenzaron a reunirse. Ok, si eso fuera así, en más de una ocasión Yeshua tuvo que haber dicho, ¿saben qué, muchachos? Yo sé que tienen miles de años, o más bien vamos a decir cientos de años guardando el Shabbat, pero viene algo revolucionario y ¿saben qué? Cuando yo muera, ya no van a guardar el Shabbat, ahora lo vamos a transferir al primer día de la semana. Algo así tuvo que haber dicho Cristo. Y recuerden que debe ser 2 o 3 testigos, así que debe repetirse este concepto. Lo interesante, hermanos, es que no existe esa conversación. A lo contrario, Yeshua declaró que Él era el Señor del sábado, dando a entender que Él estaba reforzando como el Señor del Shabbat, estaba reforzando el mandamiento, no lo estaba anulando. Y entonces tenemos estos versículos de que dicen que estaban en el primer día de la semana. Ok, la cuestión es de que tenemos que aquí aplicar lo que le llamamos la perspectiva hebrea, entender por qué estaban reunidos en el primer día de la semana.
Para los que no saben, bíblicamente y a causa del testimonio bíblico es de que el pueblo judío entiende que los días comienzan al atardecer. ¿De dónde viene esta creencia? Viene del libro de Génesis, capítulo 1, cuando dice que Dios creó la luz y dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego habla el siguiente día y repite lo mismo, fue la tarde y la mañana segundo día. Y luego en el tercer día dice lo mismo, fue la tarde y la mañana tercer día. Entonces lo que entendemos del registro bíblico es que los días, según como Dios los creó, el día comienza al atardecer. Entonces, si los días comienzan al atardecer y cuando oscurece ya estamos en el siguiente día, la cuestión es, ¿por qué es que los discípulos estaban reunidos en el primer día de la semana? Y aquí es donde todo esto va a tener mucho sentido. ¿Qué ocurre antes del primer día de la semana? El día de reposo Shabbat. Y si están reunidos en Shabbat como se ha acostumbrado a hacer por cientos de años entre el pueblo judío, que se reúnen entre las familias o se reúnen entre amigos y cenan, comen, o sea, es un tiempo de celebración. Cuando estamos en el séptimo día de la semana y oscurece, se acaba, ya esa noche es el primer día de la semana. Entonces, si yo estoy con ustedes, por ejemplo, ahorita, aquí tiempo de California son las 4:30, según lo que dice aquí, el tiempo más o menos como entre 5 y 5:15 va a oscurecer. Cuando terminemos nosotros de tener esta clase, ya vamos a estar en el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque nos reunimos en Shabbat y cuando acabemos nuestro tiempo juntos en Shabbat, automáticamente estaremos en el primer día de la semana, porque estamos reunidos antes. Entonces, si los discípulos continuaron celebrando Shabbat porque Cristo nunca dijo que pararan, lógicamente, si estamos reunidos en Shabbat y está oscureciendo, pues cuando nos agarre la tarde y entramos en el primer día de la semana, vamos a estar juntos. Entonces, contrario a lo cómo se ha interpretado, de que por el hecho de que dice que estaban reunidos en el primer día de la semana, contrario a enseñar, que significa que hubo un traslado, yo creo que es lo opuesto. Confirma que continuaban practicando el Shabbat y reuniéndose en Shabbat y que a causa de eso, pues llegaba la cena y estaban compartiendo el pan ya en el primer día de la semana, porque ya había oscurecido. Entonces, tenemos esa cuestión textual. Hay una falta de interpretación a causa de no tener conocimiento de la perspectiva hebrea, pero que cuando llegamos a entender esto, pues tiene lógica. Esa es una cosa. Otra cosa, dentro del cristianismo se cree que Cristo quebrantó el Shabbat, porque hay un relato, si no me equivoco, es del Evangelio de Juan, donde Yeshua está sanando a alguien. Y dice que escupió en el suelo, amasó, o sea, con la saliva amasó el lodo, le puso los ojos al ciego, o sea, le puso como figurativamente ojos y dice que obtuvo la vista. Al ver los fariseos, quienes eran parte de la élite religiosa que Yeshua había sanado en Shabbat, ellos concluyeron, fíjense quién, o sea, no eran los discípulos, no era Dios, ellos concluyeron que Yeshua era un pecador porque había quebrantado el Shabbat. ¿Por qué? Porque había sanado en Shabbat. Esto, lo que sucede aquí, hermanos, es de que para la perspectiva de los fariseos, el sanar en Shabbat era un pecado, era quebrantar el Shabbat. Pero, ¿de dónde sacan ellos esta idea? Porque ustedes pueden leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y nunca van a encontrar un mandamiento que prohíba sanar en Shabbat. Entonces, ¿por qué los fariseos pensaban que Yeshua era un pecador y había quebrantado el Shabbat? Y es porque los rabinos tienen una lista, se llama Melajot. Es una lista de 39 prohibiciones, donde son prohibiciones elaboradas por los rabinos sobre obras que no se pueden realizar en Shabbat, porque entonces, según ellos, estarían quebrantando el Shabbat. Y para ellos está prohibido sanar. Los rabinos instituyeron esa regla. Esa regla no existe en la Torah. Es una regla rabínica. Pero los fariseos lo habían adoptado como que si fuera palabra de Dios. Entonces, para ellos, sanar en Shabbat era igual a quebrantar el Shabbat.
Pero le repito, eso no dice la Torá. Eso es un invento humano. Entonces Cristo estaba sanando en Shabbat, no porque estaba aboliendo o estaba enseñando a sus discípulos a quebrantar el Shabbat, porque no lo estaba haciendo, sino les estaba enseñando que las reglas, los mandamientos humanos no sirven. No debemos observar eso, porque lo único que debemos observar son los mandamientos de Dios. Entonces, hay mucha gente que no tiene este contexto rabínico de estas prohibiciones que los rabinos instituyeron y que cuando el Evangelio dice que Yeshua quebrantó el Shabbat, no significa que realmente lo quebrantó. Quebrantó las reglas, los mandamientos humanos. Jamás quebrantó el Shabbat. A lo contrario, dice Lucas capítulo 4 que Yeshua iba a la sinagoga en el día de reposo como era su costumbre. Yeshua observó el Shabbat. ¿Cómo podemos conocer si Yeshua realmente observó el Shabbat? Porque dice Gálatas 4:4 que vino Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, indicando que Yeshua tenía que observar la ley. Si Yeshua hubiera quebrantado el mandamiento del Shabbat, hubiera sido un pecador. Si Yeshua, si Cristo es un pecador, su muerte no sirvió de nada, porque es como nosotros, pecador. Entonces, no sé ustedes, hermanos, pero yo no voy a creer esa falsa doctrina de que Yeshua quebrantó el Shabbat y por lo tanto es pecador. Porque la Biblia dice que fue probado en todo, pero hallado sin pecado. Yeshua nunca pecó. Y si nunca pecó, significa que él guardó el Shabbat. Entonces, una vez más, es una mala interpretación de las Escrituras por falta de la perspectiva y el contexto hebreo. Ahora, finalmente, la situación de la historia. Si ustedes leen las obras de los padres de la iglesia, este término de los padres de la iglesia es un término que se le ha dado a los líderes eclesiásticos. La palabra eclesiástico significa de la iglesia. Entonces, estos líderes eclesiásticos son los padres de la iglesia, o los líderes eclesiásticos es lo mismo. Fueron estos hombres que, según la tradición, fueron discípulos de los apóstoles y luego los discípulos de esos discípulos y así pues, cada generación. Y encontramos, hermanos, tratados de estos hombres. Estamos hablando del primero, tercero y cuarto, del primero, segundo, tercero y cuarto siglo, donde estos hombres ellos están regañando a los cristianos por guardar el Shabbat y por guardar las fiestas. Ahora, si no hubieran cristianos hasta el quinto siglo guardando el Shabbat, no hubiera necesidad de que los estén regañando por observar el Shabbat. Simplemente si nadie lo hace, pues nadie tiene que decir nada al respecto. Pero el hecho de que existen estos padres de la iglesia, estos líderes eclesiásticos, que están regañando a los cristianos por guardar el Shabbat, significa que habían cristianos guardando el Shabbat. Ahora, ¿por qué es que habían cristianos guardando el Shabbat? Por el hecho de que la Biblia nunca dice que no se debe de hacer. Ahora, ¿por qué dejaron de hacerlo? Y ahí está la pregunta del millón. ¿Por qué dejaron de hacerlo? Y en lo que yo he podido estudiar, hermanos, es de que ya hemos hablado de esto, especialmente con la serie que venimos estudiando sobre esta influencia gentil que entró a la iglesia. Recuerden que por los primeros años de la iglesia, Cristo dejó a los 12 apóstoles como encargados de la iglesia. Estos apóstoles eran judíos israelitas hebreos, quienes conocían las escrituras hebreas, las costumbres, el lenguaje. O sea, estos eran los hombres que eran líderes de la iglesia del primer siglo. Y a ellos les entregó el mandamiento de ir a las naciones y enseñar este mensaje que Cristo estuvo predicando, sacado de las escrituras. Entonces, estos apóstoles, pues ellos estaban encargados de predicar. Murieron ellos y los discípulos de estos apóstoles continuaron enseñando, que probablemente también eran judíos hebreos, pero conforme fue el tiempo pasando y a los gentiles se les permitió entrar a la iglesia poco a poco, entonces los gentiles comenzaron a ser más numerosos. Y estos gentiles con el tiempo comenzaron a tomar posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Cuál es una responsabilidad de un líder en la iglesia? Es enseñar. Entonces, estos líderes gentiles que no venían de un trasfondo bíblico, no venían de un trasfondo hebreo judío, sino venían de la filosofía, del paganismo, de la idolatría, que se convertían a Cristo, gracias a Dios,
pero les faltaba este contexto. Entonces ellos comenzaron a cambiar el cristianismo, mezclaron la filosofía con lo que dice la Biblia y ahí comenzó esta mezcla de doctrinas que lo que tenemos ahora como cristianismo ortodoxo es precisamente esta mezcla. Y es por eso que es tan difícil hablar de estos temas, porque mucha gente cree que está en la verdad y no saben que muchos de los conceptos que ellos creen, que ellos practican, vienen de la filosofía, vienen del paganismo y simplemente porque son cosas que no se tocan desde el púlpito. Para comenzar, que la mayoría de los pastores ni saben qué doctrina practican y de dónde viene. Y si saben, muchos de ellos hacen ignorantes porque monetariamente no les conviene mover el agua, porque se le pueden ir los miembros y se les va el dinero. Pero bueno, ese es otro punto. La cuestión está de que estos líderes eclesiásticos de origen gentil, con una falta de contexto hebraico, comenzaron a enseñar sus propias doctrinas, mezclándolas y transformándolas en otras cosas, y al parecer, una de ellas era descansar en domingo. El domingo, el primer día de la semana, históricamente se le ha dedicado al sol. En latín se le llamaba sol invictus, el sol conquistador, vencedor. Entonces, el primer día de la semana se le dedicaba a este dios, el dios Sol. Ya dependiendo en la cultura le cambiaba el nombre, pero representaba la misma deidad solar. Por ejemplo, dentro del Imperio Romano era Mitra. A Mitra se le dedicaba porque era el dios Sol. Entonces, al parecer, el emperador Constantino realizó un mandato que se tenía que descansar en el primer día de la semana y hace una excepción a unos grupos de personas que podían trabajar porque eran cosas necesarias dentro del imperio, pero era un mandamiento imperial donde se descansara en el primer día de la semana. Entonces, tomando esta ley política, le podemos llamar así, y luego líderes religiosos que vienen de ese trasfondo, que no tienen conocimiento pleno de las escrituras hebreas, y comienzan a ver en el Nuevo Testamento que estaban reunidos en el primer día de la semana, que Cristo quebrantó el Shabbat y que pues ahora el octavo día, o sea, son 7 días y el siguiente es el octavo día, lo toman ellos como el día de la resurrección de Cristo, ¿ok? Que resucitó en domingo. Eso históricamente sí es así, pero en ninguna parte de la Biblia dice guarden el domingo porque Cristo resucitó el domingo, eso no existe. Pero ellos lo toman como una manera de justificar este cambio. Entonces, porque Cristo resucitó en domingo y dicen, pues el emperador acaba de pasar esta ley, y otra cosa. Después del segundo y tercer siglo, había enemistad contra el pueblo judío. Los judíos se habían rebelado contra Roma en varias ocasiones y es por eso de que en el año 70 se destruyó Jerusalén. Los romanos vinieron, destruyeron Jerusalén y el templo. Y los judíos se convirtieron en la oveja negra. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos de origen gentil? Dijeron, no, no quiero nada de ver con este pueblo judío. Aunque de los judíos había venido el Mesías, venía la salvación, de ellos vienen las escrituras, dijeron, no, ellos están siendo marcados por Roma como una gente rebelde. Nosotros nos vamos a distanciar de los judíos y una de las maneras es de que vamos a parar de guardar el Shabbat porque eso para ellos era judío y vamos a parar de guardar las festividades judías que son las fiestas solemnes de Jehová. No dice, vamos a distanciarnos de ellos para que Roma no vea que somos parte de los judíos y quieran castigarnos. Entonces se creó una enemistad judía. Y todos estos factores mezclados, iba pasando el tiempo, finalmente resultó que hubo un cambio, de que del sábado al domingo, y es por eso que al día de hoy, el 90% de las iglesias cristianas celebran su culto en sábado y no en Shabbat. Entonces, hermanos, he estado hablando por mucho tiempo, me disculpan, pero había mucha información que darles y pues esta es mi respuesta. Hubieron varios factores que pues últimamente resultó en lo que actualmente se celebra como el culto dominical, dominical de domingo. El domingo era el día dedicado al sol, que incluso en ciertos lenguajes como en el inglés se retiene eso, como en el domingo en inglés se dice Sunday, es el día del sol. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que cuando uno comienza a estudiar la historia, nos vamos dando cuenta de cómo todas estas cosas, fue como
fue en etapas. Es como el efecto de la bola de nieve. Comienza chiquita y conforme va pasando, se hace más grande hasta que llega a ser algo enorme. Algo así sucedió con el tema del sábado al domingo. Bueno, entonces, no sé qué le pareció mi respuesta, si le respondí bien o si tiene alguna otra duda. Claro. No, pues sí, se entiende, aunque sí es un poquito complicado por toda la tradición que trae uno, porque pues siempre está, cuando uno ha venido así de domingo, domingo, domingo a domingo, ya cuando es en sábado, aunque lo entiende porque, o sea, no dice uno que no sea verdad porque pues está en la Biblia, ¿verdad? En cuanto a bíblicamente se refiere, pero sí en cuanto a costumbre, pues sí, sí se hace un poquito complicado. Mm, Así es. Pero poco a poco, Dios nos va a dar la misericordia, nos va a dar gracia para poder ir desaprendiendo estas cosas incorrectas y reemplazarlas con la verdad. Amén. Hebreos 8:13 es un versículo que muchos cristianos usan para justificar de que, am, pues que el Viejo Testamento ya no es necesario, que es solamente el Nuevo. Y porque he tenido más de una ocasión donde me traen este versículo y yo me quedo como que atorada, no sé cómo explicar, y esa es mi pregunta, ¿cómo yo podría explicarle a un cristiano Hebreos 8:13? No sé si. Excelente. Sí, sí, sí. Y aquí les voy a leer Hebreos 8:13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Aquí está haciendo un contraste entre el nuevo y el antiguo pacto, como tal lo conocemos hoy. Y muchos dicen, bueno, la ley fue del antiguo pacto, el nuevo pacto no es de la ley, es de gracia, así que en el nuevo pacto pues ya todas esas leyes se abolieron, ya no tengo que guardarlos porque ahora estoy bajo gracia, ya no estoy bajo la ley. Esa es la frase favorita de los cristianos desobedientes, les llamo yo, porque no quieren obedecer. Pero ¿qué tan real es esta declaración? Que porque estoy en el nuevo pacto, eso me justifica a no guardar los mandamientos de Dios. Y quiero llevarlo esto a un extremo para que ustedes entiendan, si se ofenden, oféndase, pero la ridiculez de este pensamiento. El decir que porque estoy en el nuevo pacto ya no me aplican las leyes del antiguo pacto, la verdad que es una respuesta ridícula, porque miren, el antiguo pacto dice no matarás, entonces porque estoy en el nuevo ya puedo matar. O también, el antiguo pacto dice no adulterarás. Entonces en el nuevo pacto ya puedo adulterar. Ok. El antiguo pacto dice no robarás. Ahora en el nuevo pacto, porque estoy bajo la gracia, ahora ya puedo robar. Y solamente son tres, hay más mandamientos, hermanos, pero ustedes pueden ver la falta de lógica detrás de esta enseñanza, que porque estoy en el nuevo pacto, que ya Cristo cumplió con la ley y yo ya no la tengo que guardar. Bueno, vaya, mate, robe, adultere y vamos a ver el lugarcito que Dios le va a tener reservado. Obviamente, hermanos, que eso no tiene lógica y tampoco tiene respaldo bíblico. Y una vez más, esto es por falta de estudio bíblico, o sea, un estudio serio. Lo primero que tenemos que identificar bíblicamente es qué es el nuevo pacto y que si realmente el nuevo pacto habla de que ya no vamos a estar bajo ninguna ley. Y para esto, hermanos, los voy a invitar que vayamos a Jeremías 31 en adelante. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es de que voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean porque hay unas palabras que quiero que ustedes vean para que no piensen que yo me las estoy inventando. ¿Ok? Bueno, espero que se vea bien ahí con ustedes, pero en fin. Jeremías 31. Bueno, antes de comenzar aquí, hay un principio bíblico que se encuentra en el profeta Amós, donde Dios dice que Él no hace nada al menos que lo revele primero a través de sus siervos, los profetas. Esto nos da a entender de que si Dios va a hacer algo que está relacionado con la salvación de la humanidad, Él primero lo va a anunciar. Si no lo anunció, porque no lo va a hacer. Ahora, partiendo desde este principio, entonces, si es que la Biblia habla de, si las escrituras del nuevo pacto, como en este caso el libro de Hebreos, donde habla del nuevo pacto, si eso es una realidad, significa que Dios tuvo que haberlo anunciado previamente para saber que era algo que se iba a cumplir. Entonces, algún profeta tuvo que anunciar que Dios iba a realizar un nuevo pacto. Y
Sí lo hizo Dios. Hay varios versículos del Antiguo Testamento en los profetas donde Dios dijo que iba a hacer un nuevo pacto. El más famoso y el más detallado se encuentra aquí en Jeremías 31:31, donde dice, he aquí vienen días. Ok, esta expresión nos indica que esto iba a ser un acontecimiento futuro, porque dice, he aquí vienen días. No dice vinieron días o ocurrió, sino dice vienen en el futuro. Y esto lo va a decir Dios. Dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, este pacto nuevo, como ustedes pueden ver, fue hecho exclusivamente para el pueblo israelita. Aquí no dice que Dios iba a hacer pacto nuevo con los gentiles. Así que, ¿cómo está el asunto aquí? ¿Los gentiles tienen parte en el nuevo pacto o no? ¿Tienen acceso o no tienen acceso? La pregunta es no y sí. No tienen acceso directo porque el nuevo pacto no fue hecho para los gentiles. Pero un gentil puede entrar al nuevo pacto si primero entra al pueblo de Dios, si primero se hace parte del pueblo israelita, como lo estábamos hablando anteriormente, como lo hizo Ruth. Ruth era una moabita, una gentil, pero ella abrazó al Dios de Israel y al pueblo de Israel y fue injertada por fe. Entonces, cuando un gentil abraza al Dios de Israel, llega a ser parte de el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Y así es como un gentil puede entrar al nuevo pacto. Un gentil, en su gentileza, no puede entrar al nuevo pacto porque entonces, aquí la Biblia, pues no lo permite. El nuevo pacto es exclusivamente para la casa de Israel y la casa de Judá. Aquí no menciona a los gentiles, al menos que el gentil se haga parte del pueblo de Dios. Entonces sí, puede entrar al nuevo pacto. Ahora fíjense, ¿cómo es que este nuevo pacto va a ser? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este nuevo pacto va a ser distinto al antiguo pacto. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo es que va a ser distinto. Y dice, porque ellos invalidaron mi pacto. Si se fijan, el problema del antiguo pacto no era el pacto en sí o los mandamientos del pacto. El problema de este pacto es de que el pueblo lo invalidó. En otras palabras, el problema fue con el pueblo, no con el pacto. Aquí el antiguo pacto fue invalidado por el pueblo. Dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y aquí viene lo bueno. Y esto necesitan poner atención. Pero este es el pacto que haré con la casa de los gentiles. No. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, que es una alusión al nuevo pacto que el contexto relata. Aquí está aún siguiendo hablando del nuevo pacto. Dice, después de aquellos días, dice Jehová. Y fíjense, lo que va a ocurrir en el nuevo pacto. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Entonces, aquí no dice, hermanos, que en este nuevo pacto Dios iba a quitar su ley. Dice que Él la iba a poner en nuestra mente. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿qué es la ley aquí? ¿Cuál es esta ley que Dios iba a poner en nuestra mente y en nuestro corazón cuando entremos al nuevo pacto? Bueno, les voy a demostrar. Aquí tenemos el texto hebreo, el texto original del Antiguo Testamento, incluyendo Jeremías. Y aquí es donde quiero llamarles la atención. Dice aquí, Jehová natati et torati. Para algunos esto se suena como si fuera chino, pero aquí lo que dice es Jehová, ¿ok? Aquí está, Jehová, como se escribe. Netati es dará, torati es Torah, pero como dice torati, la I al final lo hace mile. La ley, la Torah de Jehová es la que Él va a dar cuando se realice el Nuevo Testamento. Y por si quieren confirmación, que no vean que yo me estoy inventando esto, miren, aquí está, Torati viene de Torah, se traduce en inglés my law, mi ley, y cuando vamos aquí, para que nos dé la definición, miren, es la ley, la dirección, la instrucción. Aquí dice la ley de Moisés, Mosaic Law, no porque haya venido o originado de Moisés, sino porque vino de Dios
y la dio a través de Moisés. Entonces se le llama la ley de Moisés no porque Moisés sea el dador, sino porque Moisés fue el instrumento. Pero la ley origina de Dios y es por eso que dice, daré mi ley. Y está hablando Jehová. Va a dar su Torah. Lo que podemos entender, hermanos, aquí es que cuando dice Jehová que Él va a dar su Torah en nuestras mentes y corazones cuando entremos y se efectúe el nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto no consiste de que se va a quitar la ley de Dios. La diferencia es de que en el antiguo pacto la ley se escribió en tablas de piedra, pero en el nuevo pacto se escribirá en nuestra mente y corazón. Es lo que dice el texto. Entonces, aquellos que creen que en el nuevo pacto ya no existe la obligación, la vigencia de la ley, no sé qué Biblia están leyendo, pero no puede ser la palabra de Dios, porque Dios nunca indicó eso. Lo contrario, Dios mismo dijo a través del profeta Jeremías que en el nuevo pacto que iba a realizar con Israel, Él iba a dar su ley en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque va a seguir vigente en el nuevo pacto. ¿Ok? No porque se va a quitar, sino va a continuar, pero en nuestro interior. ¿Con qué fin? Porque es que Dios va a dar su ley en nuestra mente y corazón. Para que digamos que ya no la tenemos que obedecer, nomás como un adorno. No, hermanos. Lo que está, la Biblia dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas porque de él mana la vida. ¿Qué significa eso? Que de lo que tengamos en el corazón, eso va a manifestarse en nuestros actos, en nuestros hechos. Por eso después, más adelante, los evangelios, Yeshua dijo que todo lo que sale del corazón, sea bueno o sea malo, del corazón sale. Entonces, ¿por qué Dios quiso que en el nuevo pacto la ley fuera escrita en nuestra mente y corazón? Para que la vivamos, para que la pongamos por obra, no para que la ignoremos, o para mucho menos para desobedecerla. No, hermanos. Ese concepto no es nada de bíblico. Lo que dice la Biblia es lo que está escrito aquí por el profeta Jeremías, indicando que en el Nuevo Testamento continúa la ley. Entonces, ¿cómo entendemos el texto que pusieron aquí, Hebreos 8:13? Entonces, dice aquí, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que está por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Hermanos, aquí no dice que la ley va a desaparecer. Dice que el pacto está desapareciendo, el antiguo pacto que la ley se escribió en las tablas de piedra, pero ahora entendiendo que en el nuevo pacto se transfiere la ley y se mantiene la ley, entonces entendemos aquí que aquí no está anulando la ley. Lo que se está haciendo es cambiando del antiguo al nuevo pacto. Y ahora en el nuevo pacto, conforme a lo que dice Jeremías, la ley continúa en nuestros corazones. Entonces, hermanos, como les digo, todo en su contexto. Amén. Y igual ya estudiamos este tema, hermanos. Creo que fueron casi 40 lecciones donde desglosamos detalladamente este tema. Y pues quizás en un futuro lejano volvamos a retomar este tema. Pero la Biblia es clara y precisa y la Biblia no se contradice. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que ya no estamos bajo la ley, sino la gracia? ¿A qué se refiere eso? Porque si el profeta Jeremías dijo que la ley va a continuar en el nuevo pacto, y luego viene Pablo y dice que en el nuevo pacto ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ahí fuera una gran y aparente contradicción. Pero es que Pablo no está contradiciendo, Pablo está explicando otro asunto. Y es por eso es importante entender qué significa estar bajo la ley y qué significa estar bajo la gracia. Esos términos no son literales. Esos términos, dentro de la cultura judía hebrea, israelita, hay un contexto detrás de esas frases. Estar bajo la ley significa algo, pero no como se interpreta ahora literalmente. Y yo sé que, pues, honestamente tendría yo que pasarles, enseñar todos los versículos de Pablo que mencionan esta frase, y vamos a describir que el estar bajo la ley significa estar bajo el sistema levítico. Este sistema ritualístico donde el perdón de pecados se llevaba a través de los sacrificios de animales y todo pues lo que conlleva el sacerdocio levítico, a eso se refiere Pablo. No estar bajo la ley es no estar bajo el sistema levítico de la ley. ¿Cómo sabemos esto?
Porque miren, este pasaje es uno de mis temas favoritos, hermanos. Pero miren este pasaje de aquí. Hebreos 7, miren, 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, aquí está haciendo una pregunta retórica, está diciendo, si la perfección fuera alcanzable a través del sacerdocio levítico, dice, porque bajo este recibió el pueblo la ley. O sea, el pueblo de Israel recibió la ley bajo el sacerdocio levítico. Dice, si la perfección fuera por este sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no que fuese llamado según el orden de Aarón? En la Biblia encontramos esta promesa del Padre que se iba a instituir el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio distinto al de Levítico. En otras palabras, iba a ocurrir un cambio de sacerdocio. Del levita se iba a cambiar o transferir al orden de Melquisedec. Y dice el 12, porque cambiado el sacerdocio, ¿qué cambio fue? De Levítico a Melquisedec, necesario es que haya también cambio en la ley. Fíjense, no dice que al cambiar el sacerdocio, que se iba a eliminar la ley o se iba a quitar, abrogar. No dice eso, dice que iba a ocurrir un cambio de ley. Entonces la ley va a estar vigente, pero iba a ocurrir un cambio en la ley. ¿Cuál es este cambio? Este cambio tiene que ver con el cambio de sacerdote. La ley dice los rituales que tenía que hacer el sacerdocio levítico para con el pueblo, pero si se cambia este sacerdocio levítico, todo lo que dice la ley en cuanto al sacerdocio levítico ya no aplica porque cambió. Si el levita tenía que, si cuando vio un pecador y el pecador iba ante el sacerdocio levítico para expiar por su pecado, pero ya Dios quitó el sacerdocio levítico, entonces el pecador ¿a dónde va a ir? Ya no hay instrucciones para aquellos que están fuera del sacerdocio levítico porque ya fue quitado, fue cambiado por otro. Entonces, este es el cambio que está hablando la Biblia. Sí, hubo un cambio de ley, pero hubo un cambio, no una eliminación de ley. Entonces, el cambio que surgió fue que todas las leyes que tenían que ver con los rituales del sacerdocio levítico ya no están vigentes porque fue reemplazado por otro sacerdocio, el de Melquisedec. Igual, ese es otro tema, hermanos, que ya lo hemos estudiado, súper, súper fascinante, mucho que hay que hablar ahí, pero en un resumen, esto es lo que debemos entender. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, sí hay Torah, pero esta Torah es diferente a la Torá del Antiguo Pacto, porque en el Antiguo Pacto estaba el sacerdocio levítico como los administradores de él, y en el Nuevo Pacto está el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, porque hubo ese cambio de sacerdocio, necesario es que haya un cambio de la ley. Y el cambio es que estos rituales del sacerdocio levítico ya no aplican porque ya no están ellos trabajando. Ellos fueron reemplazados por el de Melquisedec. Y entonces ahora obedecemos a Dios en los mandamientos que están en la ley, que no tienen que ver con el sacerdocio levítico porque ya no se pueden observar. Ya no están en vigencia ellos. Pero bueno, hermanos, mucho de qué hablar. No sé si quedó claro eso o quizás más preguntas sobre eso. No, sí, sí quedó claro, muchas gracias. Ahora voy Perfecto. a acordarme de Jeremías cuando Sí, me hagan esa pregunta de nuevo. excelente. Ok. Una última persona que quiera poner un... A nosotros nos pasó algo similar, que nos invitaron a comer, unos hermanos, ¿verdad? Y resulta que pues ellos comen pues la comida que nosotros no comemos, ¿verdad? Y nosotros le tuvimos que decir, o sea, no ofendiendo ni nada, pues que nosotros no comíamos puerco ni nada de eso. Ya cuando nosotros les dijimos así, o sea, fue directamente, es la pastora de esa iglesia, ¿verdad? Porque ellos pues van a la iglesia. Entonces, ya cuando nosotros les dijimos eso, pues ellos como que ya no estuvieron tranquilos, como que pues tenían eso, como que por qué. Y me preguntó que por qué no comíamos puerco ni nada de eso. Entonces, que si era por religión o, o por salud. Entonces, nosotros le dijimos que eran pues por nuestras convicciones, por lo que nosotros creemos y también por salud. Y luego pues ya ahí empezó pues la pastora pues me sacó luego el versículo de Pedro, que está en Hechos,
Ujú. Y me dijo así, solo eso le digo. Ahí no me dejó hablar, ¿verdad? Entonces, de ahí Luis se puso a platicar con los demás porque era como una reunión, ¿verdad? Y ellos empezaron a preguntar que por qué, cuáles eran las razones, como pues queriendo saber más, ¿verdad? Entonces, ya mi esposo ya se puso a explicarle que pues en la contexto bíblico, ¿verdad? Y pues también de este versículo que la pastora nos sacó, pues también nosotros le dijimos el texto y el contexto de que pues no se trataba de la comida, sino de la visión. Y pues ya ella se quedó callada. Y para no hacerlo tan largo, al final ellos dijeron, los hermanos dijeron, de que había que reunirse otra vez porque esa plática estaba bien importante para ellos sobre la comida. Entonces, lo que yo les quiero resaltar es de que pues ah, hay muchas iglesias de que pues pienso yo que los pastores tal vez no lo hacen con la intención de engañar, sino porque pues es la doctrina que ellos han ido a aprender. Y es un poquito difícil a veces explicar, pero a mi esposo le han servido muchísimo las clases que escuchamos acá, porque pues ha sabido él contestarles a ellos, tanto que pues ellos se quedan como que pues como queriendo saber más. Y, y al principio para nosotros, o sea, a mí se me hacía como un poquito difícil, o sea, decirles porque a veces las personas lo toman como que uno está juzgando o uno está criticando, pues, pero pues a veces uno, ¿cómo le digo? O sea, trata la manera de decir lo mejor que puede, pero no siempre las personas van a entender el punto de uno. Sí, amén. O sea, Ujú. recuerden que si con el propio Cristo los líderes religiosos no entendieron, ¿qué se va a esperar de nosotros? ¿Verdad? Entonces, ninguno de nosotros que está aquí está a la estatura de Cristo en cuanto a la enseñanza. Entonces, si no le entendieron a Él, mucho menos a nosotros. Pero, por la gracia de Dios que Él pone en nosotros, es de que podemos declarar una palabra que prenda esa curiosidad en la mente de las gentes y comienzan a indagar. Y ahí es cuando comienza esta jornada. Y es una hermosa, hermosa experiencia. Muchos no les gusta porque significa que tienen que realizar y aceptar que han estado equivocados. Y muchas veces es el propio ego que no les permite salir de esos errores. Le digo porque yo conozco gente así, que tienen años predicando una cosa y les voy a comentar lo que me dijo un pastor cuando tuve la conversación sobre el Shabbat. Al final de estar dialogando sobre las escrituras como por 2 horas, y me decía algo y yo le contradecía con las escrituras, y luego llegaba con otro punto y le enseñaba con las escrituras. Al último no se desesperó, no tuvo que más que decir y me demostró su corazón, porque él declaró que para él sería inconveniente guardar el Shabbat. Y creo que ahí está el asunto, que hay inconveniencia. La gente no quiere entregarle toda su vida a Dios. Y eso es lo que impide que obedezcamos a Dios de corazón. Quieren tratar a Dios como un buffet. Esto sí tomo de ti, pero esto no. Esto me gusta, esto no. Dios no es un buffet. Le vamos a servir a Dios, como dijo Josué. Escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O vamos a servirle a Él, o le van a servir a su religión. Yo no sé, hermanos, pero para mí, pues la palabra de Dios es la máxima autoridad. Si a mí la palabra de Dios no me dice que debo reemplazar el día de reposo al domingo, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si a mí la palabra de Dios no me enseña que puedo comer ya lo que Dios previamente declaró inmundo, como que si yo tengo más poder y yo puedo declarar con una oración algo santo, si Dios no lo ha hecho, ¿quién soy yo para hacerlo? Entonces hay muchas cosas, hermanos, dentro de la religión que la gente no lo quiere aceptar por ego y por conveniencia. Y a mí me sorprendieron esas palabras de un pastor que dice amar a Dios. Y creo que sí ama a Dios, pero no creo que sea el Dios de la Biblia. Creo que sea a un Dios de su imaginación. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Se respeta y cada quien va en la jornada. Y pues que Dios tenga misericordia de nosotros igual, porque no con eso significa que nosotros tenemos toda la verdad. Aún vamos caminando en esta jornada y le pedimos a Dios que tenga gracia sobre nosotros. Si estamos equivocados en algo, que nos lo enseñe a través de la palabra. Pero tener eso firme de que la máxima autoridad es la palabra. Si alguien nos va a venir a contrarrestar, enséñame que estoy equivocado con la palabra. Y que de ahí nadie nos saque. No se salgan de la palabra.
Si la palabra no lo dice, no lo hagan. Si la palabra lo dice, háganlo, independientemente de lo que diga el hombre. Así que hermanos, pues les doy gracias por estar conmigo en esta ocasión una vez más. Espero que haya sido de bendición este tema, un tema de mucho fuego, mucha candela, mucha controversia, pero cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de la luz de la palabra, las tinieblas tienen que huir. Y si vamos a defender algo, tenemos que hacerlo bien y dejar el miedo, dejar la pena a un lado y obviamente ser prudentes con las palabras para que puedan ser bien recibidas. Amén. Así que, bueno, hermanos, pues vamos a concluir. Para mis hermanos que están mirando esta grabación, si nos han llegado a este punto, le doy gracias por el tiempo que nos ha compartido con nosotros. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza y sigan con nosotros para seguir aprendiendo. Amén. Así que ahí pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas en el chat y pues cualquier cosa, nos estamos mirando la próxima semana. Así que bendiciones para todos.